perdón, al afirmado de las trochas carrozables de las carreteras a los centros poblados, donde está la riqueza, el potencial económico del país, donde se pudren los productos. Vamos a darle prioridad y presupuesto real a todas las municipalidades delegadas del país, porque ahí está la riqueza del Perú. Entonces, lo que tenemos que hacer más viable y hacer que las obras sean reales y objetivas y de calidad. Un alcalde se va a pedir una obra ¿para qué? Para la apertura de una trocha carrozable. Hay una empresa, se aprovecha, te pide una adenda, te pide una ampliación presupuestal y ni siquiera lo hace bien la trocha. Un presupuesto para la trocha, otro presupuesto para el afirmado, otro presupuesto para el asfaltado, otro presupuesto para el mantenimiento. Ese es un tema de nunca acabar, profesor. ¿Qué cosa Pero es eso? ¿qué va a hacer usted de cara a esto que ya conoce usted? Lo primero tenemos que hacer, tenemos claro nosotros, ¿no? Espero que voy a priorizar tener en Santa Mónica un equipo, trasladar mi equipo técnico para que los chotanos sepan quiénes somos y cómo estamos trabajando. Y entonces lo que tenemos que hacer es que sea un gobierno totalmente descentralizador. Porque hoy lo único que nos han descentralizado es la corrupción. Tú encuentras corrupción en todos los estamentos del Estado, de cara al bicentenario. Entonces, si no hoy llega un gobierno y no te pone un ministro del pueblo, si no te pone un ministro de arriba, recomendado por los grupos de poder, y les importa un comino que haga bien o mal la gestión, porque te ponga a rey muerto, rey puesto. ¿Y cómo hacemos para acabar con los diezmos o con el porcentaje que se está pidiendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer usted como candidato a la presidencia? Lo que tenemos que hacer con estas empresas, las que vienen saqueando las empresas transnacionales, tenemos que sentarnos a conversar con las empresas transnacionales y decirles, ¿sabe qué? Así como te están llevando hoy día 70 soles de cada 100 soles de mi pueblo, la riqueza del país, 70 soles se va a quedar para el pueblo peruano. Y los 30 soles llévate. Y con esos 30 soles, esos 70 soles, tenemos que priorizar, declarar en emergencia la salud, la educación y la agricultura del pueblo peruano. Hay un tema muy importante, profesor Pedro, es el tema de la educación. Usted es maestro, usted conoce muy bien la realidad de la educación lamentable. 24 años de maestro de escuela. Y se había pedido que por favor se declare en estado de emergencia la educación, cosa que no se ha considerado. Ahora, la mayoría de votantes a su favor son los maestros, y precisamente los maestros son quienes han puesto la confianza en usted para que sea el representante de los maestros en un poder del Estado. ¿Qué ofrece Pedro Castillo de llegar a la presidencia a todos los maestros, al magisterio? No solamente dignificar la carrera docente, sino también comprometer a mi pueblo magisterial para hacer una verdadera revolución educativa. Bienvenida a las realidades como los axanincas, los aymaras, los quechuas, los shipibos, los conibos, los aguajún. A este pueblo para estructurar una verdadera currícula desde abajo del seno del pueblo, desde el espacio del niño, del padre de familia, de la escuela. 17 reformas educativas en el país que no han funcionado, modelos educativos y otros lugares habiendo tanta riqueza. Vamos a hacer que el Ministerio de Educación sea el verdadero ente rector, con la finalidad de que se movilice y se desplace a las regiones y geste desde las regiones una currícula, el proyecto educativo regional, de acuerdo a la realidad, a sus climas, a su productividad y a la realidad de la escuela y la característica de cada región, de cada barrio, con la finalidad de concentrar la riqueza educativa, y vamos a recuperar aquellos cursos que nos han quitado para revalorar a la escuela y a la familia, que vuelva la educación cívica, que vuelva la filosofía, la historia, la geografía, la economía política, para hacer de nuestros hijos jóvenes que analicen, que critiquen, mentores de las hoy, que sean conscientes de su realidad. ¿Habrá aumento para los maestros? Por supuesto, eso significa... ¿En un cuánto por ciento cree usted por conveniente que debería aumentarse los sueldos? Yo creo que el sueldo mínimo de un maestro no debe ser mínimo a una UID. Ahora, se dice mucho que los maestros, si quieren actualizarse, ellos con sus propios recursos tienen que pagar sus capacitaciones. El Estado, si usted ganara, ¿va a proveer de capacitaciones? Vamos a crear una universidad pedagógica en cada región. Pero no podemos tener nosotros, ¿de qué te sirve que priorices, tengas un buen maestro capacitado, bien remunerado, con participación activa, si al frente tienes a un niño que se duerme en el aula? Si al frente tienes a un niño que se va a su cama con un tamal calentado. Entonces, lo tenemos que priorizar, su estómago del niño, la dignidad del maestro económicamente, y tenemos que priorizar su salud. Vamos a eslabonar la salud con la educación. Tenemos que priorizar la salud porque, hoy, imagina, yo vengo en Puña, yo trabajo en Puña. Al frente de la escuela hay una posta médica. Mis padres de familia, cuando hay problemas de salud, tenemos que abandonar.
Eso es desparadrapo nada más. Encuentras una pastilla. ¿Y sabe por qué? Porque esta Constitución dice que la salud no es prioridad, es un servicio. Sálvate si puedes. Antes de entrar al punto de salud, profesor Pedro, es el hecho, ¿qué hacemos repotenciando de capacitaciones, aumentando el sueldo a los maestros, pero cuando él llega tiene una infraestructura pésima y no cuenta con la logística adecuada para poder desarrollar sus clases? ¿Qué plantea por usted eso sobre significa ese que la tema? revolución educativa no solamente va por la currícula y la dignificación del magisterio. La educación es un problema integral. De su punto de vista de Gloria, de Pedro, del niño, del maestro, entonces tenemos que abrazar y nuestra prioridad va a ser la educación. Eso significa darle un presupuesto no menor del 10% del PBI al sector de educación para garantizar una buena infraestructura. Me gustaría, por ejemplo, equipar, por ejemplo, con unas pizarras interactivas, y lo que hoy en día el gobierno el año pasado, el Ministerio de Educación, no ha priorizado y no ha escarmentado la realidad triste y vergonzosa ante el Perú y América Latina. El problema de la virtualidad. Eso, ¿qué hacemos con la conectividad, se acaba de perdurar año escolar enviándole desarmado a los maestros y los niños desconectados de su maestro. Yo el año pasado tenía 20 alumnos, quinto y sexto grado. De los 20 alumnos, 17 alumnos no tienen celular. 2 alumnos tienen un celular chanchito, básico, pero ni siquiera son de ellos, son de sus papás. Y un niño tenía un celular táctil. Y estos celulares de estos niños que yo quería comunicarme con el niño, me contestaba su papá de la chacra. Y cuando quería conversar nuevamente con el niño, ya no te podía contestar porque en la noche el niño estaba durmiendo. Lo que teníamos que hacer es preparar nuestras hojas y semanal y monitorear interdiario y yendo a visitar de casa en casa a nuestros alumnos. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado? Tenemos que priorizar el servicio de Internet. Si la educación, dice el Estado, si dice el gobierno que la educación es gratuita, ¿por qué no es gratuito el Internet? Entonces, si te sigue sacando las 24 horas, se sigue sacando el oro, la plata, el gas de camisea se lleva a otro lado, ¿y por qué no le pecha el gobierno? No le puede decir, porque en la Constitución está garantizado a través de los contratos ley. Vamos a renegociar, vamos a revisar los contratos ley para recuperar el gas de camisea para darle a todos los peruanos. Maestro, recuperemos el oro, la plata, el litio para declarar en emergencia a estos sectores tan vulnerables. Si se dice que la educación es gratuita en nuestro país, ¿por qué hasta el momento, en el Perú profundo, como decimos todos, hasta ahora se ve largas colas por una vacante para un estudiante? Cuando debería cambiar la modalidad de que el padre de familia no tiene que irse 3 o 4 días a amanecerse en la puerta de la institución educativa por una vacante. ¿Qué plantearía usted justamente sobre porque tema? La Constitución dice que la educación es un servicio, no es un derecho constitucional. Le importa un pepino a los gobiernos que el pueblo se eduque, para que no despierte, para que no salgan otros líderes, otras voces a reclamar sus derechos. Nosotros no solamente vamos a terminar con estas colas, vamos a hacer que la educación sea un derecho constitucional. Es más, aquel padre de familia que logra tener una vacante, ¿para qué? Para que al final el niño estudie 3 años en inicial, 6 años en primaria, 5 años en secundaria y esté desligado de la universidad, esté desligado del centro superior y sálvate y estudie quien pueda. Usted se acordará de sus compañeros de su promoción, del colegio. ¿Todos han llegado a ser profesionales? No. En su gran mayoría, pero con recursos de sus padres. Con recursos de sus padres. Entonces, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado? Tiene que asumir, por ejemplo, los que terminan la secundaria tienen que hipotecar la chacra, venden el ganado o sacan plata de una caja, de un banco, para darle 2, 3 años de academia a sus hijos, y los hijos muchas veces no ingresan. Se frustra el joven, se frustra la familia, el joven abandona su familia, su casa, se va a las grandes ciudades y la familia se queda con las deudas. Nosotros vamos a inyectar lo que se enseña en las academias a partir del 3er año de secundaria, para que el joven que termine la secundaria tenga el nivel académico preuniversitario y tengan el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano. Es nuestra prioridad. Y los jóvenes que terminen la universidad, los más importantes y los más eruditos, los mejores estudiantes, van a tener un presupuesto del Estado. Si es un ingreso libre a las universidades, maestro, ¿qué pasaría con las universidades privadas? Bueno, vamos a conversar con ellos, ¿no? Es un tema que ya se ha agendado. Nosotros lo que tenemos que priorizar es su educación de estos jóvenes que están en este eslabón, en este espacio. Van a salir también beneficiados porque vamos a priorizar, en todo caso, la convalidación de sus estudios, ¿no? Y ver de qué manera estos no salgan afectados. Ahora, ¿de qué manera vamos a entrar al tema salud? Usted ya nos habló, vacunas para todos los peruanos completamente gratis, pero resulta que no solamente hay una deficiencia en el tema de las vacunas a raíz de la pandemia, sino que tenemos pésimo sistema de salud. Una, que para sacar una cita para un determinado especialista es un mes.
No tenemos logística en los hospitales. Al punto, Gloria, al punto. Lo que tenemos que hacer es universalizar el servicio de salud. ¿Qué es universalizar el servicio de salud? Eso significa, por ejemplo, tú tienes un MINSA y tú tienes un seguro. Y aparte tienes un hospital militar, un hospital de la policía. Gloria, la que trabaja en Radio Santa Mónica, se enferma en este momento, le cogen una ambulancia, pasa por sus narices del hospital militar y no puede ingresar. Más rápido me muero yendo en la ambulancia, porque son ambulancias ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un solo servicio. Y el servicio tiene, la salud ya no debe ser un servicio educativo, un servicio de salud, tiene que ser un derecho constitucional. Se trata de la salud y la vida de las personas. La persona tiene que priorizar para que la persona que esté delicada de salud en un estado de una emergencia tenga el ingreso inmediato a cualquier centro médico del Estado. Para darle su prioridad. Se trata de salvarle la vida. Y es más, tenemos que equipar con profesional médico y con profesional de atención inmediata, porque solamente miras al médico y no miras la precariedad del enfermero, no miras la precariedad de la obstetriz, no miras la precariedad del auxiliar, del asistente. Entonces le exiges que te atienda, que te sane, que te calme el dolor, pero el Estado le sigue ignorando como profesional y económicamente. Tenemos que priorizar también un buen sueldo digno para todo el personal médico a nivel nacional. Ahora, profesor Pedro, se habla mucho, por ejemplo, a nivel de nuestra región, tenemos hospitales que están obsoletos. Eso es a vista y paciencia de muchos de nosotros. La infraestructura y el personal, el servicio, las medicinas mismas, ¿no? Y vamos in situ aquí a la provincia de Chota. La provincia de Chota ha presentado un proyecto hace mucho tiempo atrás para que se suba de categoría y pueda tener más especialistas, puede hacer un hospital de más categoría, ¿no? La pregunta es, a raíz de este pedido que se está haciendo, si usted fuera electo presidente de la República, ¿qué le ofrece en el sector salud para la provincia de Chota? No solamente pasa por categorías. Lo que tenemos que hacer, darle a Chota lo que pertenece a Chota. ¿Qué pertenece a Chota? En salud y educación. Desde el punto de vista de Pedro Castillo. Lo que tenemos que hacer es lo que está pidiendo la población, exigir. Y es más, lo que tenemos que hacer es descentralizar a cada uno de sus distritos. Entonces, lo que tenemos que priorizar, se plantea, por ejemplo, imagínate, el cuerpo militar, el ejército, tiene helicópteros ahí montonados, que no están sirviendo al país. ¿Por qué no puedes destinar, por ejemplo, un helicóptero a cada hospital? A cada provincia, con la finalidad de que, como tú dices, que con la ambulancia más rápido te mueres. ¿Por qué no se puede ir un helicóptero que puede estar al servicio de la población y salvarle la vida? Entonces, primero lo primero, pero también hay que terminar con las situaciones burocráticas que se dan arriba en las jefaturas, porque muchas veces hoy en día en las grandes clínicas y los grandes hospitales lo primero que es se discrimina y se privilegia. Si tienes plata y tienes recomendación, alguien tienes un enfermo con una llamada telefónica, el enfermo que está yendo de acá de Chota va de frente a tener una prioridad, y la gente que está formando cola ya, que está en los pasillos un día, una semana, un mes esperando que se le atienda, porque no tiene plata, entonces no tiene turno, no tiene nada. Entonces eso tiene que, ¿por qué? Porque no es un derecho, pues, la salud, es un derecho. Todo eso se tiene que cambiar en la nueva Constitución. En la nueva Constitución. ¿Será fácil hacer para usted proponer la nueva Constitución? No pasará, en el marco, no debe ser la instalación de la Asamblea No Constituyente en un plazo no menor de 6 meses. Y creo que hasta 12, 13 meses en el Perú habremos tenido una Constitución que tenga, como lo digo siempre, olor, color y sabor a pueblo. Pedro Castillo, ¿qué le ofrece a los agricultores? Resulta que usted viene del campo, le hemos visto sacando hierba para su cuy, dando de comer sus gallinas, ordeñando la vaca, al igual con su esposa. ¿Qué ofrece Pedro Castillo de llegar a ser presidente a los agricultores? Darle un presupuesto real al sector agricultura. ¿Qué es lo que pasa? Yo también siembro mis papas, siembro mis albergas, y veo mis vecinos y a veces sembramos a la media, como decimos acá. Pero cuando no nos alcanza la plata, ¿a dónde recurrimos? Nos vamos a la caja y a los bancos. Vamos a poner un tope al abuso a las cajas y a los bancos usureros que abusan de los agricultores, que abusan de la persona que quiere poner una tiendita ya y a veces te cierran, pero a través de la SUNAT. Pero centrémonos en la parte agrícola. Un banco de semillas en cada provincia. Hay que llamar a los expertos, a los profesionales en el marco agrícola, con la finalidad de un asesoramiento técnico profesional y capacitación, análisis de suelos, y un presupuesto real a través del Banco de la Nación, con créditos baratos, con créditos con bajos intereses, con la finalidad no solamente de potenciar la agricultura. Tú puedes llenar los mercados, Gloria, acá, darle prioridad.
Usted habrá escuchado, por ejemplo, acá en este caso, acá en nuestro lugar, yo trabajé en ese digno centro poblado de Chumar. Te produce y te pone papa todo el tiempo. Y hay momentos que la papa baja demasiado y la papa se pudre, se indigna y el poblador está debiendo. Debe de insecticidas, fertilizantes, abonos, desde la preparación del terreno, de todo, del transporte. Si no está buena las carreteras, peor. Tenemos que abrir los mercados directamente del productor al mercado. Porque si está bien las carreteras, quien se beneficia también es el comerciante, es el intermediario. Entonces gana más gana menos el que más la trabaja. Pero lo que tenemos que hacer es industrializar. ¿Por qué no industrializar la papa en Chumar? Mire, ¿y permítame, por qué le quiero preguntar esto? Resulta que el agricultor es el que menos gana y el que más trabaja, porque él es el que labra la chacra, él es el que siembra, el que aporca, el que todo hace. No solo eso. Viene al mercado, lo vende al empresario exitoso de Lima y de otros lugares y lo vende a un precio cómodo. Y este empresario exitoso se cree más vivo y lo vende a 5, 6, 7 veces más el precio. ¿Qué hacemos con esto? Es más, Gloria, mira, en plena pandemia, ¿has tomado desayuno? Sí. ¿Has almorzado? Mucho. ¿Has cenado? Eso hay que preguntarle al Perú. ¿Y quién te ha dado? ¿Y quién le ha dado eso? ¿Y quién ha dado? ¿El gobierno? ¿Las transnacionales? ¿Las mineras? Los grandes monopolios. Este hombre que está labrando la chacra, gracias al agricultor, los agricultores, los campesinos, los obreros, los chacreros, no solamente estamos en tiempos de pandemia para sacar adelante el país, no solamente en tiempos de paz, sino también en tiempos de guerra. Por eso es nuestra prioridad. Yo jamás voy a claudicar llegando al gobierno e ignorar al campesino, al obrero, porque soy de ahí, vengo de ese eslabón. Y mucho más como maestro y como campesino. ¿Pero cómo hacemos para que el agricultor tenga beneficios? Darle un presupuesto. ¿Ya? El presupuesto de esta plata que hoy día están saqueando. Por eso, no sé si me entendiste. Priorizar con el mismo presupuesto el 10% del PBI a la educación, a la salud y a la agricultura. Pensando en el niño. El niño tiene que estar con el estómago lleno. ¿Por qué, por ejemplo, acá en Chota no le damos a las escuelas y a nuestros hijos la alimentación de lo que produce? ¿Por qué no darle una chochoca con sus papas y sus quesillos y sus huevos a nuestros hijos en la escuela? Porque está Caliwarma, pues, maestro. Porque te dan. ¿Qué opina usted de Caliwarma? Totalmente, vamos a desactivar Caliwarma porque Caliwarma, vamos una semana a comer lo mismo todos los días. Porque se le benefician estas empresas arriba. Caliwarma desaparecería en una gestión de Pedro Castillo. Vamos a fortalecer que se dé el presupuesto directamente a los pueblos para que nuestros hijos coman la riqueza de su pueblo. Profesor, ¿Caliwarma desaparecería de un posible gobierno de usted? Muy posible. ¿Por qué desaparecería? Porque primero lo que se tiene que dar, yo creo que traer enlatados y embolsados. El año pasado, por ejemplo, en mi escuela, la profesor, ya no quiero eso, ya quiero otra cosa, mejor dejamos un caldito, ¿no? ¿no? Entonces, ¿sabe cuánto cuesta? ¿Cuánto sería el presupuesto traer, por ejemplo, una bolsita de galleta o un enlatado desde Lima hasta Puña? El traslado nada más. O sea, en una posible gestión de Pedro Castillo se desaparecería Caliwarma y se daría prioridad a la comida de la zona rural, de la ciudad. De nuestros lo que producen nuestros agricultores, lo que produce un alimento natural de calidad. Para que eso sea, y eso te va a garantizar mejor. Prioriza su estómago del niño, nutres al joven, nutres al estudiante, nutres al niño con un buen desayuno inicial, primaria y secundaria, porque hay colegios que no tienen, que están mendigando. Entonces tenemos que priorizar su alimentación, su desayuno y su almuerzo en todos los jardines, en todas las escuelas y en todos los colegios del país. Ahora, maestro, hablando de las instituciones, como Caliwarma, por ejemplo, hay muchas instituciones que realmente es un saludo a la bandera. De llegar usted al gobierno como presidente de la República, ¿hará un análisis exhaustivo de los resultados de tal o cual institución que pertenezcan al gobierno con grandes sueldos y las que no sirven, se eliminarán? Por supuesto. Por ejemplo, desde su perspectiva. No puede ser de arriba hacia abajo. Puede ser de abajo hacia arriba. Y empezando por el Tribunal Constitucional. Empezando, por ejemplo, por el mismo Poder Judicial. Los jueces y fiscales que hoy día acaparan y le dan la oportunidad al que tiene plata y no hay justicia para lo de abajo. Pero a ellos los elige el Poder Legislativo. Vamos a conversar con el Poder. Vamos a poner el mismo Poder. Mira, nosotros los maestros hemos salido a las calles. Los jóvenes y los trabajadores de agroexportación, exportación en Ica, ¿en dónde ha terminado su demanda?
¿Acaso no lo agendó el Congreso? Y el Congreso por insistencia aprobó la ley. ¿Y a quién se la dio? Al Ejecutivo, al gobierno, a Vizcarra. El Vizcarra revisó y dijo, no, esto va contra la economía, esto va contra la Constitución. Y como va contra su economía, va contra la planilla dorada, va contra sus sueldos dorados, pide al Tribunal Constitucional y solicita una demanda de inconstitucionalidad. Cientos de solicitudes, de demandas, de reclamos del pueblo peruano se han ido a dormir y están archivados en el Tribunal Constitucional. ¿Y quién elige al Tribunal Constitucional? ¿El pueblo? No. Le elige un Congreso totalmente deslegitimado. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Lo que tenemos que hacer es desactivar el Tribunal Constitucional y en una verdadera convocatoria, los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional tienen que convertirse en los verdaderos tribunos del pueblo, para que escuchen las demandas del país, y la demanda, lejos de declarar constitucional a la gran corrupción, a esta constitución nefasta, declare constitucional a su alimentación, a la educación, a la salud del pueblo peruano. Y por eso te dicen, oye, mira lo que está planteando. Mira lo que está diciendo, no puede ser. Hay que salir por la radio, por la televisión, hay que decirle que es terruco, hay que decirle que es comunista, hay que decirle que es extremista. Y si hay que perder la vida, mi estimada Gloria, la daremos con hidalguía y con dignidad. Porque no pueden callarnos ante una voz del pueblo. Profesor, hay otra voz del pueblo también. Resulta que tenemos en nuestro país a miles de denuncias por violación. A nuestros niños y a nuestras niñas los están violando. Así es. Cada una hora, 3 niños en nuestro país son violados. Y lamentablemente se hace el seguimiento, se logra capturar a este violador y luego se pasa a la fiscalía y nadie sabe nada. Pasa al Poder Judicial y se acabó todo. Ya te lo dije. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que piensa hacer Pedro Castillo para hacer justicia? Los jueces y fiscales actúan de espaldas al pueblo, de espaldas a la realidad. Han denigrado. Si esto lo sabemos, ¿qué plantea usted para que esto cambie? Que los jueces sean elegidos por mandato popular. Hay jueces probos, hay fiscales probos, que se elijan, pero gente que de cara al pueblo, que defienda la vida, que defienda la salud y la integridad de la población. O vamos a seguir que dice que cuando lo violan a una niña, oye, ¿qué quieres? ¿Que te declare, que te baje la pena? ¿O te declare inocente? Dice, ¿no? Y están en otro lado. Entonces, eso tiene que pasar por una reforma constitucional. Todas estas reformas, estas cosas, ¿dónde tienen que hacerse? ¿Dónde se van a masticar? ¿Quién le va a elaborar? ¿Quién lo va a hacer? El pueblo, a través de esta Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, Pedro Castillo propone que el pueblo juegue un rol protagónico en una... Por supuesto, el pueblo organizado, el pueblo organizado. Mira, una cosa, por ejemplo, en Lima, ¿qué te preocupa? La seguridad. El crimen organizado, el problema de la delincuencia, y eso lo he dicho siempre. Yo desde acá, desde San Radio Santa Mónica, una radio yo me siento en familia, no te imaginas, Gloria. Hay que convocar no solamente a las rondas del país, sino también a los licenciados de las Fuerzas Armadas, a los técnicos de la policía, y los suboficiales a los técnicos y suboficiales de la policía, a los reservistas, para combatir la delincuencia. En Lima te arranchan una cartera, un celular, te tiran al piso, te matan. La policía lo lleva a la autoridad, al delincuente, la familia sale con su cartel al frente a la policía clamando justicia, y el delincuente sale por la puerta falsa. Profesor, hay un tema, hablando de corrupción, hablando de asesinatos, de violaciones, etcétera, etcétera, hay sobrepoblación en las cárceles en nuestro país, que los mantenemos nosotros con nuestros impuestos. Y aquí va la pregunta. Ayer a nivel nacional veía un reportaje donde resulta que estos señores de la cárcel tienen internet, tienen conectividad, y los niños de alrededor no tienen, y tienen que acercarse a la cárcel, a la infraestructura, para poder tener la señal de internet y poder ingresar a sus clases virtuales. No solo eso, Gloria. ¿Qué pasa con el país? Escúchame una cosa, la persona que delinque, que viola, porque hay un Estado corrupto, violador de derechos constitucionales, lo protege pues sus compinches en la cárcel. Y a la persona que mata, que viola, le da cárcel y les da desayuno, almuerzo, cena, cama, teléfono, luz, agua, desagüe, internet, y encima un abogado de oficio. ¿Qué plantea Pedro Castillo sobre la persona que quiere sacar a vender huevos de codorniz en la calle, te botan a patadas.
Llamamos a los micros y pequeños empresarios que aquí van a tener un gobierno para impulsar la economía desde abajo, para darles no solamente seguridad jurídica, sino también para darles facilidades administrativas y económicas, que abran su tienda y empezamos a trabajar. Y lo que tenemos que hacer, no más cárceles en el país. ¿Y qué pasaría con estos delincuentes? Tenemos que llevarla a través de estas organizaciones vivas del país, la reserva moral que tiene el país en la defensa, hay que llevarlas a construir puentes, carreteras, hospitales, las grandes cuencas geográficas. O sea, para que se pongan a trabajar. Que se pongan a trabajar, para que puedan alimentarse. Que aprendan a comer el pan con el sudor de su frente. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto. ¿Acaso no sabemos? Nosotros tenemos experiencia en eso con la justicia de las rondas. Tenemos de lado a las fuerzas. Entonces, a trabajar. Ahora, tenemos regiones, sí, yo sé que está con el tiempo, solamente algunas preguntitas más para ir cerrando. Tenemos regiones donde usted tiene la votación del 50% arriba, Huancavelica, Apurímac, y en 17 regiones usted ha ganado, ¿no? A diferencia de los otros partidos. Ahora, Cajamarca, usted tiene un porcentaje que va sobre el 30%. ¿Qué le dice esta vez a los cajamarquinos, hablando como región, y a todas las regiones donde usted ha ganado, a todo el país? A la linda, a mi linda gente de Cajamarca. Que pensemos en el país. Hoy, de cara al bicentenario, han gobernado ya militares, discúlpame el término, han llegado al gobierno gente de todo pelaje. Denos la oportunidad a un maestro, a uno que vive de abajo, que vive en la chacra, a un agricultor, a un campesino, a uno que lucha, a uno que ha visto correr la sangre del pueblo en la calle y en las plazas. Yo creo que ha llegado el momento de revertir, y acá me ratifico. Hay que exigir a la SUNAT que cobre las cuentas a las grandes empresas transnacionales, a las grandes empresas que deben al país. Hay que recuperar la plata de los corruptos y muerte civil para los corruptos. Hay que recuperar la plata bajándole el sueldo de los ministros y de los congresistas a la mitad. Y hay que renunciar, y me ratifico acá, que renunciaremos al sueldo presidencialista y vitalicio. Conduciré los destinos de la patria con un sueldo de maestro. No puede haber gobernantes, no puede haber ministros, congresistas, funcionarios ricos y un pueblo pobre. Eso tiene que terminar con la desigualdad. Y las organizaciones del país, saludo a los demás sectores, a las personalidades que tienen una representación auténtica del pueblo peruano en los barrios, en diferentes regiones que están trasladándose a Lima. Yo creo que no hay que hacer tanto sacrificio, somos nosotros los que nos vamos a trasladar a las regiones y poder encontrarnos para hablar juntamente con el pueblo. Y muchas veces, candidato, el Perú en general se ha movido a través de las redes sociales y usted ha generado un gran impacto, a pesar de que los medios nacionales y las encuestadoras prácticamente nunca le dieron espacio a usted, nunca ni siquiera tocaron el nombre de Pedro Castillo. Usted fue la noticia y fue el impacto durante estos días. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que a raíz de ello lo han tildado a usted de terrorista, de Movadef, que es de ultraizquierda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es usted Yo quisiera agradecer, en parte nos ha beneficiado, porque cuando nos han invisibilizado, nosotros hemos seguido avanzando en el pueblo mismo. Y entonces, cuando veíamos de que la gente no solamente se identificaba, sino también se comprometía para defender el voto, ir a las urnas, marcar el lápiz, pero con un lenguaje claro, ¿no? Planteándole al país un cambio estructural, como el cambio de la constitución política, y luego convocar inmediatamente a un referéndum al pueblo peruano y estructurar y convocar a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en un plazo no menor de 6 meses para que esta Asamblea Nacional Constituyente la integre el pueblo organizado. Es decir, lo que se pide y lo que se exige en las calles, a través de las organizaciones, a través de los colectivos, a través del pueblo peruano, en forma disciplinada, en forma organizada, tenemos que ser parte importante. Yo he dicho siempre, y la vamos a respetar, la vamos a mantener, de que esta Asamblea Nacional, el 60% tiene que tener la participación popular y el 40%. Y ha permitido desnudar de cuerpo entero la precariedad de este viejo y corrupto Estado ante su pueblo. ¿Cuánto cuesta una mascarilla en plena pandemia? Un balón de oxígeno.
¿Cuánto costó una pastilla? ¿Y dónde estaba el gobierno? ¿Dónde estaba el Estado? Entonces tenemos que priorizar que en el marco de una nueva constitución la salud ya no sea un servicio, sino sea un derecho constitucional. Que el enfermo no le busque al Estado, que el paciente no busque al médico, que el Estado busque al paciente, que el Estado busque al pueblo, que priorice. Hay que invertir más en una salud de calidad con enfoque preventivo. Dígame usted, mi estimada Gloria, ¿qué tiempo hace que usted se ha hecho un chequeo médico profesional? Chequeo, hace un año aproximadamente, los chequeos que las mujeres nos hacemos, como el Papa Nicolau, la evaluación de los senos. ¿Pero usted lo ha hecho por parte del Estado o lo ha hecho con su propio dinero? Prácticamente porque uno lo decide hacer de manera particular. Con su propio dinero. Pero, profesor Pedro... Termina esa idea. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es que el Estado se acerque. ¿Por qué no, por ejemplo, en cada centro médico un resonador magnético para detectar a tiempo las enfermedades de la población y acercar, por ejemplo, en esta atención primaria, médico familiar? ¿Por qué no un odontólogo, un oftalmólogo en cada colegio? Porque es necesario que hoy que tenemos que priorizar la educación de la mano con la salud y la alimentación. Tenemos que pasar a darle prioridad a nuestros hermanos agricultores. Usted tiene, acá Chota es eminentemente agrícola y es ganadero, es productor. Pero imagínate cuando acaso ustedes acá reportan, por ejemplo, día. Sube el precio, baja el precio, ¿a qué se debe? ¿Acaso no se pudren las papas en la chacra? ¿Y dónde está el gobierno? Pero si hay papa precocida en las grandes ciudades, en las pollerías, y la papa de nuestros hermanos agricultores, el arroz, el café, tenemos que industrializar la producción. Profesor Pedro, permítame, precisamente usted ha hablado de la región Cajamarca, y precisamente somos productores, agricultores, y resulta que Cajamarca es una de las regiones con mayor índice de anemia en nuestros niños y niñas. La pregunta sería, si usted fue